Ok, estamos ya listos para la sesión de la semana 5, en la que, como decía un amigo, seguimos continuando. Vamos a avanzar en el temario y vamos a ver hoy los temas de elasticidad. A ver, el cuento iba así, recapitulo desde el principio. Comenzamos por una definición de economía, luego pues vimos el documental, ahí se ilustraron varias cosas, en general me gustaron bastante las apreciaciones que tuvieron en los análisis de contenido. La única cosa es que en la mayoría de los casos se les olvidó poner el tema de las preguntas abiertas. Y esas preguntas abiertas, ¿por qué son útiles o para qué sirven? Para que pudiéramos irlas contestando, al menos de forma inicial, durante el resto del temario, ¿no? Durante el resto del trimestre. Y entonces, bueno, si no las pusieron en el análisis de contenido, bueno, ahí ya la nota baja un poquito, pero más importante que las calificaciones es tenganlas en mente para que esas dudas que hayan surgido por ahí las podamos ir resolviendo también acá en el curso. Hoy vamos a hablar, ya después de haber visto la semana pasada los temas de oferta y demanda, donde que se encontraba en este punto de equilibrio que es fundamental para saber cuál es el precio y la cantidad que voy a encontrar en un mercado que está en esta condición. Vamos a hablar de cómo se dan los cambios alrededor de la oferta y la demanda, ¿no? Y para eso vamos a introducir un concepto nuevo que es el de elasticidad. Voy a compartir la pantalla. Okay. Y aquí estamos. Entonces, hoy vamos a hablar de elasticidad. Y la elasticidad la vamos a ver en cada una de las fases de las cosas que estamos utilizando como referencia. Por ejemplo, la demanda y la oferta. Entonces vamos a tener elasticidad de la demanda y elasticidad de la oferta. ¿Qué es una elasticidad? Es una sensibilidad de un cambio. Sensibilidad significa que yo puedo, tal cual, sentir, que yo puedo sensar, que puedo lograr especificar qué tanto cambia, en este caso, el precio y las cantidades demandadas. ¿Se acuerdan que cuando trabajábamos con oferta y demanda llegábamos a un punto de equilibrio donde se cruzaban y en ese punto se determinaba un precio y una cantidad de equilibrio, ¿no? De alguna forma, ese es como uno de los principales objetivos que nos planteamos con el análisis económico, entender pues qué tanto vamos a estar produciendo y a qué precio se va a dar esa producción. Porque alrededor de eso yo puedo construir una serie de información y tomar decisiones también que van hacia el interior de la empresa. Por ejemplo, ver si me conviene o no producir, o si soy un consumidor, si me conviene o no comprar. Entonces, por eso el tema del precio y las cantidades son tan importantes. Tanto como para definir un concepto como el de elasticidad, en el que nosotros pudiéramos ver cómo está cambiando esa relación. Entonces, elasticidad es una relación de cambio entre precios en economía y cantidad demandada. La vamos a ver en cada una de las fases. Entonces, una de las primeras fases, evidentemente, es la de la demanda. Por ahí empezamos. ¿Qué es la elasticidad de la demanda? Es una medida que no tiene unidades. Hay medidas que son dimensionales. Por ejemplo, aquí el precio es dólares por pizza. Eso es una dimensión. Y la cantidad es pizzas por hora. Y esa es otra dimensión. Pero en el caso de la demanda no hay dimensiones. Es simplemente un número que me sirve como una referencia de la cantidad demandada de un bien respecto al cambio en su precio cuando todas las demás variables que influyen en los planes de compra permanecen constantes. Entonces, cuando yo estoy en el lado de la demanda, la elasticidad seguirá siendo una relación entre precio y cantidad. Es una relación que no tiene unidades y que para la demanda me va a marcar
esta interacción entre la cantidad demandada y el precio que la gente está dispuesta a pagar. ¿Sí? América. No estoy entendiendo muy bien el concepto de elasticidad. ¿Por qué América? ¿Por qué? Ajá, sí. Porque lo marca como una unidad, ¿no? Bueno, no una unidad establecida, pero también dice que es ¿cómo había dicho al principio? ¿Una relación? Dije también. Ajá. No estoy entendiendo bien. Bueno, mira, es que vamos a ver que en general cuando planteemos nosotros el tema de relación, lo que va a suceder es que tengo un cociente, ¿no? Es que aquí está un poco mejor explicado. Capaz empiezo por aquí, América, y luego voy hacia atrás, ¿no? Yo voy a plantear una relación. Casi siempre hay distintos tipos de relaciones, pero aquí, en el tema de la demanda, va a ser un cociente. Fíjate, esta es la ecuación. ¿Se ve mi cursor? ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, esta es la ecuación que define a la elasticidad de precio de la demanda. ¿Y qué es? Es un cambio porcentual en la cantidad demandada sobre un cambio porcentual en el precio. Esta es la relación entre cantidad demandada y precio. Y como ves, se define como porcentajes de cambio. ¿Sí? ¿Qué significa que es un porcentaje de cambio? Aquí en la fórmula lo vamos expresando paso a paso. Yo voy a poner un porcentaje en el cambio de la demanda y un porcentaje en el cambio del precio. ¿Cómo calculo yo eso? Para que sea un porcentaje tiene que ser una relación de un total con una medida de referencia. Y entonces, ¿cuál va a ser mi total? Mi total va a ser el cambio en la cantidad. ¿Y cuál va a ser mi medida de referencia? El promedio de la cantidad que yo estoy produciendo. O el promedio entre los dos puntos de cambio. Y para el precio va a ser lo mismo. Va a ser el cambio en el precio sobre el promedio del precio que yo estoy manejando. ¿Qué es lo que está detrás de esta definición? Por eso es que yo te lo he planteado como una relación y por esto que acabo de explicar ahora es que no tiene unidades, porque las unidades del cambio se van con la unidad del promedio y la unidad del cambio se va con la unidad del promedio, entonces arriba no hay unidades y abajo tampoco hay unidades. Por tanto, cuando divida no va a haber unidades. Eso es lo que significa que no tiene unidades de aquí. Pero más importante de que las definiciones matemáticas, o mejor dicho, paralelas, equivalentes a las definiciones matemáticas, es entender qué va con la elasticidad. Va información que me dice a mí cómo cambia mi contexto cuando hay un cambio en la cantidad o un cambio en el precio. Si hay mucha sensibilidad, por ejemplo, yo puedo vender al precio que quiera porque eso no va a significar un cambio en la cantidad, o si por el contrario, un cambio que yo proponga en el precio de ese producto va a significar una disminución en la cantidad. Para entender bien esta relación, capaz conviene recapitular un poco lo que vimos la clase pasada. Recuerdan que teníamos curvas de ofertas y curvas de demanda, ¿sí? Y en esas curvas de oferta y de demanda teníamos todas las posibilidades, tanto para los productores en el caso de la oferta como los consumidores en el caso de la demanda, de precios y cantidades que estaban dispuestos a pagar. Y veíamos que había ciertos precios para ciertas cantidades. Como esa relación permanece, yo lo que utilizo es una medida sintética, una medida que resume esta interacción entre el precio y esa cantidad demandada. Y eso para mí va a ser la elasticidad. Y me va a ayudar a saber si yo estoy en un mercado donde hay una elasticidad alta, una elasticidad baja, o si la elasticidad es unitaria, como vamos a ver más adelante. Pero eso lo que me va a decir a mí, cuando yo sepa el tema de la elasticidad y en dónde estoy, lo que me va a decir a mí es si puedo o no cambiar precios o cambiar cantidades, porque conozco cómo va a reaccionar el mercado frente a ese cambio. Si conozco la elasticidad.
Entonces es una medida de orientación, es una medida que me sirve para tomar decisiones, porque sintetiza esta relación entre cantidad y precio, que es una relación importante, como ya habíamos visto con el tema del equilibrio de mercado en oferta y demanda. ¿Un poquito más claro, América, o más bien me di muchas vueltas? ¿Cómo lo ves? Sí, sí está más claro. Entonces, para eso lo voy a utilizar, ¿eh? Para tener una idea rápida, para saber ya como al tiro, al vuelo, si entre los cambios de la cantidad y los cambios de precio, yo voy a tener un comportamiento, bueno, pues unitario, pues una demanda mayor a 1 o menor a 1, como sea. Esos casos ya los vamos a ver. Y eso tiene implicaciones para que yo pueda decidir qué tanto quiero producir o cómo quiero manejar la producción de la empresa, por ejemplo. O cómo quiero yo pensar en términos del consumo. Dependiendo de dónde esté. Entonces, la elasticidad va a ser esa medida donde yo veo esa relación entre el cambio del precio y el cambio de la cantidad, ¿no? Y ahí puedo ver cómo se dan distintos escenarios. Por ejemplo, en el primero, yo me di cuenta que si esta es mi curva de demanda, esta curva que está acá, la DA, que estoy señalando ahora, y esta es mi curva de oferta, por ejemplo, es claro que yo voy a tener el punto de equilibrio aquí. Y ahí significa que yo voy a pagar $20 por pizza y que voy a poder producir 10 pizzas por hora. Eso es lo que es eficiente para el mercado en función de lo que vimos la clase pasada, que fue el encuentro entre la demanda y la oferta que genera condiciones de equilibrio. Ahí nos quedamos la clase pasada. Ahora, ¿qué pasa? Yo vendo 10 pizzas por hora a $20 por pizza. Yo me podría preguntar, y ese es el tipo de decisiones que me ayuda a conocer el tipo de elasticidad en la que estoy, en este caso de la demanda, me podría preguntar qué pasaría si yo bajo mucho los precios. Si bajo mucho los precios, yo podría estar en un caso en el que voy a vender mucho más, o en un caso en el que venderé más, pero no tanto más. Entonces, aquí en el ejemplo que plantea, en este primer ejemplo, yo disminuyo el precio de las pizzas de $20 a $5. O sea, lo disminuyo en un 75%. Y observo, de acuerdo a la curva de demanda que tengo, en cuánto aumenta la cantidad vendida. En este caso, cuando yo disminuyo los precios a 5, según la curva de demanda en la que estoy, en lugar de vender 10 pizzas por hora, ahora voy a vender 13 pizzas por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a una disminución grande de precio, porque el precio bajó 75%, yo tuve un incremento pequeño en la cantidad de pizzas por hora, porque se incrementó solo en un 30%. Entonces yo disminuyo $15 por pizza, que son 75%, y aumento 3 pizzas por hora, que son 30%. ¿Sí? Se dan cuenta que la disminución del precio no conlleva a un aumento proporcional o en la misma cantidad del número de pizzas que voy a vender por hora. Disminuyo 75 y aumento solo 30%. Eso me da una condición de elasticidad, ya vamos a ver en cuál estamos. O puede ser lo contrario, puede ser que yo estoy como en el caso 2. En el caso 2, que estoy señalando acá, esta es mi nueva curva de demanda, esta es mi curva de oferta. El punto de equilibrio se encuentra en el mismo lugar, $20 por pizza para 10 pizzas por hora. Aquí está, es exactamente el mismo lugar, aquí no ha habido ningún cambio en relación al caso anterior.
Sin embargo, la curva de demanda es distinta. Y como la curva de demanda es distinta, voy a ver qué sucede cuando yo disminuyo el precio, en este caso en un 25%, y voy a ver en cuánto aumenta la demanda. La disminución del precio en 25% es pasar de $20 por pizza a $15 por pizza. Y eso me ubica en este nuevo punto, donde en lugar de producir 10 pizzas por hora, yo estaría produciendo 17 pizzas por hora. Entonces aquí disminuí un 25% y aumentó la demanda en un 70%. Si se fijan, es un caso contrario el de acá. Una gran disminución de precio significó un pequeño aumento en la cantidad. Y aquí, una pequeña disminución de precio significó un aumento mucho mayor en la cantidad de pizzas. Esa relación entre qué tanto disminuyo yo el precio y qué tanto aumentan las cantidades es lo que vemos en la elasticidad. Y me sirve entonces para saber si cuando yo quiero bajar precios, por ejemplo, si yo sé que mi mercado funciona como el mercado, como el ejemplo 1, ¿ustedes qué harían? ¿Disminuirían mucho los precios o no? Hay dos personas con la mano levantada. A ver, si quieren primero resuelven las dudas de Patricia y de Nancy y ya luego vamos con las preguntas abiertas. ¿Va? Patricia. Buenas tardes, profesor. Hola. Yo tengo una duda que por qué cuando se hace una disminución en la baja de precio, aumenta poco la cantidad. Y bueno, la contraparte es lo que explicaba de cuando se disminuye poco el precio, aumenta más la cantidad. ¿A qué se debe? A la forma en que está expresada la demanda. Si te fijas, mira, estas Ajá. líneas, la O0 y la O1, en ambos casos son iguales. ¿Sí? Ujú. Fíjate que el punto de equilibrio en ambos casos también es el mismo, porque son $20 por pizza para 10 pizzas por hora. ¿Sí? Sí, Aquí y aquí, en el de arriba y en el de abajo. ¿Qué cambia? el precio. Ajá. No, cambia realmente esta curvita que está acá. ¿Ves mi cursor? Sí. Esta es la curva que está cambiando. Esta curva cambia y está cambiando también esta curva. Ujú. Estas curvas son las representaciones de la demanda, Ok. que me habla de cómo todo el mercado se comporta desde el lado de los consumidores, ¿no? Ok. Y como los consumidores, en el caso A y el caso B, que es el de abajo, se comportan distinto, pues las curvas son distintas, ¿no? Ok, entonces prácticamente depende del comportamiento del mercado, por así decirlo. Sí, pero visto en dos fases, Patricia. Una primera Ok, fase, la demanda, y la otra ok, fase va a ser la oferta, que para allá vamos a ir también. ok. También tengo otra duda con respecto a qué variables son las que influyen. Bueno, aquí, bueno, en su definición dice que, dice la medida sin unidades de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien respecto al cambio de su precio, cuando todas las demás variables que influyen en los planes de los compradores permanecen constantes. Entonces yo me pregunto cuáles son las variables que influyen. O sea, ahí se ubicaría en el contexto del entorno en el que se desarrolla cualquier producción. Sí, pero sobre todo, bueno, en este caso es en el contexto del mercado en el que estés, ¿no? Ajá. Vamos, si quieres, por parte. Me sirve mucho la intervención, te la agradezco mucho, Patricia, ¿eh? Esto es Mm, importante. Mira, ah, lo primero es que efectivamente, como ves, aquí se dice que todas las demás variables que influyen en los planes de los compradores permanecen constantes. sí, Y entonces ya ahí vamos como discerniendo qué sí queda y qué no queda. Entonces recuerden que cuando hablábamos de demanda, teníamos esta configuración o esta representación
de lo que las personas están dispuestas a comprar en un periodo, considerando que conocen todo el entorno. Sí. Entonces, en ese sentido, ese entorno permanece constante, no hay cambio. Las personas siguen pensando que saben dónde van a estar. Ujú. ¿Para qué? ¿Dónde viene el cambio? Ahora, el cambio es un ejercicio en el que yo puedo suponer qué pasaría si. ¿Qué pasaría si yo tengo una disminución de precio, por ejemplo? Ahí es donde introduzco yo la variable que cambia, ¿no? Bueno, ok, el Ujú. mercado está configurado de esta manera. Yo sé que no va a cambiar eso y así se va a quedar. Yo lo que necesito entender es qué pasaría si yo hiciera algún cambio, por ejemplo, en el precio. Y esos son los dos escenarios que me planteo. Ah, bueno, dependiendo del mercado en el que esté, voy a tener respuestas diferentes. Por ejemplo, Sí. si estoy en el caso A, el caso de arriba, este de acá. Aquí, cuando yo bajo el precio un montón, pero un montón, bajo el precio 75%, pues resulta que el aumento en las cantidades no es tanto, es Ajá. solo 30%. Y en el caso B, que es otro caso, porque es otra curva de demanda, me pregunto, bueno, ¿qué pasaría si yo bajo el precio un 25%? Y para el caso B, tengo un aumento de un 70% en la cantidad demandada. Entonces, como para ir jugando con esto e ir entendiendo como por dónde va, fíjate, si yo tuviese una empresa de pizzas y Ujú. estoy en el caso A, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que yo disminuiría los precios tanto o no? No. No. Yo no bajaría los precios prácticamente porque miren, aquí yo estoy dejando de ganar 75% por cada pizza y ni siquiera estoy teniendo un retorno mayor al 30% en términos de las cantidades que estoy vendiendo. Entonces mis ingresos disminuirían. Y por tanto yo sé que para mercados que están, como el ejemplo A, no vale la pena disminuir tanto el precio. Ah, ok. Entonces podríamos decir que la elasticidad de precio de la demanda nos sirve para ver qué probabilidades ahora sí corre el riesgo de cambiar o disminuir los precios, ¿verdad? Exacto, exacto. Ah, Yo ok. creo que probabilidades, lo que te diría es qué escenario, ¿no? Ah, ok. Pero está ligado con la noción que tú tenías, ¿no? Lo que pasa Ok, es que perfecto. probabilidad es un concepto que, bueno, ya lo están viendo, ¿no? Están viendo prueba y estadística. Ajá. Como probabilidad es un concepto de casos posibles sobre casos favorables sobre casos posibles, entonces se va como por otro lado, Patricia. Pero Sí. sí está vinculado con esta idea del qué pasaría si, ¿no? Ah, ok, perfecto. Entonces sí, la elasticidad me sirve para entender qué pasaría si, desde el punto donde estoy, qué pasaría si yo hago un cambio en el precio. Bueno, en el primer Ok. caso, yo no les recomiendo que bajen el precio, ¿eh? Porque por más que bajen el precio, la cantidad de pizzas por hora que van a vender va a ser prácticamente la misma. Entonces, es altamente probable que lo que observen por esta configuración es una disminución en el ingreso, porque ustedes bajaron 75% el precio de las pizzas y solo aumentaron 30% de las ventas. Eso quiere decir, digamos, para hacer una cuenta así como muy burda, ¿no? Como que podrían estar perdiendo alrededor del 40% del ingreso que tenían antes, ¿no? Podríamos calcularlo, no estoy haciendo la cuenta exacta. Pero antes, cuando vendías 10 pizzas por hora, a 20, tú estabas teniendo un ingreso de $200 por hora, ¿no? Cada hora vendías 10 pizzas a 20 dólares. Tenías $200 por hora. Y ahora, ¿cuál es tu ingreso? Pues estás vendiendo 13 pizzas por hora a $5. Entonces, 50 y 5 por 3, 15. Estás ganando $65 por hora. Antes ganabas $200 por hora y ahora estás ganando
$65, 65, sí, dólares por hora. Profesor, ese cálculo se puede hacer con la fórmula que nos presentó hace un momento, ¿verdad? Sí, digamos, el cálculo del ingreso no, es otra cosa. Yo muestro Ok. lo del ingreso para dar una idea de cómo, cuando yo conozca el tipo de elasticidad, voy a poder Sí. tener una respuesta rápida o una idea rápida en torno a mi ingreso, ¿no? Ok. Entonces, ahorita lo estoy comparando con otra medida que es el ingreso, como para que nos demos cuenta de para qué sirve la elasticidad. Pero la elasticidad se Ok. calcula con otra fórmula, ¿sí? Ok. Sí, gracias. Sí, mira, ahora vamos con el caso contrario, donde tengo otra curva de demanda, pero que se sigue presentando una curva de oferta muy similar, ¿no? Aquí yo voy a tener una pequeña disminución en el precio. Voy a pasar de 20 a $15 por pizza. Pero voy a observar un enorme aumento en la demanda, porque va a pasar de 10 a $17. Entonces, por ejemplo, hagamos el mismo ejercicio. Ahora, para verlo en términos de ingresos, ¿no? Esto quiere decir que yo al principio tenía $200 por hora de ingreso, y ahora ¿cuánto estoy teniendo? 15 por 17. 255. ¿Cuánto? 255. 255. Entonces, como ven, antes tenía un ingreso de 200 y ahora tengo un ingreso de 255. Y lo que tuve que hacer fue solamente disminuir el precio en un 25%. Y eso significó un mayor ingreso para mí. Entonces, Ok, gracias. ahora ya yo entiendo por qué esta relación entre el cambio de precio y el cambio en la cantidad demandada es una medida útil, porque me ayuda a posicionarme, a tomar una decisión de qué hacer. ¿Vale la pena bajar el precio o no? ¿Sí? Es posible que si yo bajo todavía más el precio aquí, venda más cantidades. Entonces, por ejemplo, en el caso B, las disminuciones de precio, yo sí veo cómo se relacionan rápidamente con aumentos grandes en las cantidades de venta. Pero, o las cantidades demandadas. Pero en el caso A no. En el caso A yo puedo seguir bajando los precios y aún así el aumento en la cantidad demandada va a ser muy poquito. Y eso me plantea dos tipos de elasticidades, ¿no? Para calcularlas, bueno, me quedaba Nancy en el camino. Nancy, habías levantado la mano. Sí, pero ya igual ya me respondió. Ah, sí, ok, Sí, ya, gracias. con gusto. Para calcular esta elasticidad y que yo pueda saber así al vuelo cómo está esta relación entre precio y demanda y cantidad demandada, me voy a la fórmula que les muestro acá. Entonces, en esta fórmula lo que voy a buscar es calcular el cambio porcentual en la cantidad demandada y el cambio porcentual en el precio. ¿Cómo calculo el cambio porcentual? Bueno, por un lado calculo el cambio y luego esa cantidad de cambio yo la voy a medir o la voy a posicionar frente al promedio de ese cambio, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar esta gráfica para explicar bien cómo funciona o cómo se aplica esta fórmula. Ahora yo tengo un precio inicial de 20.5. Ya estoy considerando cambiar esto a 19.50. Es decir, voy a reducirlo en $1. Y cuando yo vendía 20.5 a este precio de 20.5, vendía, o la demanda asociada, mejor dicho, son 9 pizzas por hora, como se ve acá. 20.50 con 9. Y ahora que yo estoy planteando una disminución de $1, ¿cuánto voy a vender? Pues bueno, lo busco en la gráfica de demanda. ¿O cuánto me van a demandar? Mejor dicho. Lo busco en la gráfica de demanda y eso me lleva a 11 pizzas por hora. Entonces yo tengo una disminución de 20.50 a 19.50, es una disminución en $1.
$10 por pizza. Y tengo un aumento de 9 a 11, es decir, un aumento de 2 pizzas por hora. Lo que voy a hacer es ir midiendo esto paso a paso para poder calcular la fórmula. Entonces, arriba voy a poner el cambio porcentual en la cantidad demandada. Sí, América, antes de que continúe. Esta relación que hace de si disminuye $1, entonces aumenta otra cantidad de pizzas y así, es muy parecido a lo de costo marginal, ¿no? ¿O estoy muy mal? No, aquí, en este caso, yo sí es cierto que estoy disminuyendo 1, ¿no? Y capaz por eso es que ves la relación con el costo marginal, porque es el incremento en una unidad. Pero realmente son conceptos distintos, ¿eh? En el costo marginal yo lo que veo es justo eso. En el caso de costo es cuánto me cuesta producir una unidad adicional. En el caso de beneficio marginal es qué beneficio obtengo yo por una unidad adicional. Aquí no necesariamente es una unidad, ¿eh? En este ejemplo coincidió que disminuí 1, pero pude haber disminuido 3 o 4. Entonces no siempre es una unidad, ¿eh? Es una casualidad del ejemplo, que sea uno. Entonces son Okay. conceptos distintos. Con la elasticidad se relacionan variables más complejas, ¿no? Que solamente una unidad. Exactamente, sí. Se relacionan variables más complejas. Ese es justo el punto. Muy bien. Y entonces, por eso lo calculo distinto, porque es como una medida un poco más compleja. Por ejemplo, primero tengo que calcular el cambio, ¿no? Tanto en las cantidades como en el precio. Como arriba va la cantidad, pues entonces yo voy a ver cómo calculo este cambio en la cantidad. Va a ser lo que desde el punto en el que yo me quiero ubicar, parto, que es el punto como de llegada, y voy a tomar como referencia el punto inicial. En este caso, voy a decir que es 11 menos 9. Este 11 menos 9 me da 2, que es el 2 que yo tengo aquí, que corresponde al cambio en la cantidad. Pero ese cambio no está expresado de forma porcentual, porque sigue siendo 11 pizzas por hora menos 9 pizzas por hora, son 2 pizzas por hora. Para que sea porcentual, yo lo tengo que poner en relación a algo. Y entonces, yo lo que voy a decidir utilizar es el promedio entre esos dos. Es decir, 10. ¿Cuál es el promedio entre 9 y 11? 10. ¿Cómo calculo el promedio? Sumo 9 más 11, 20, y divido entre la cantidad de ítems. En este caso 2. 20 entre 2, 10. Que es este 10 que está acá. Entonces, para la parte de arriba, primero calculo el cambio, delta Q, que es 11 menos 9. Y luego, eso lo divido entre el promedio, que es 9 más 11 entre 2, 10. Delta Q es 2, Q promedio es 10. Lo mismo voy a hacer para el caso del precio, que ahí es donde surge la relación que vio América, ¿no? Porque se disminuyó en 1. Entonces, lo primero es ver cuánto cambió. De 20.50 a 19.50 cambió 1. Y luego lo voy a dividir entre el promedio entre los dos. 20.50 más 19.50 suman 40. Entre 2 me da 20. Que es este 20 que veo acá y es el mismo 20 que veo acá. Y entonces, ya luego lo que me queda es terminar de calcular esta ecuación. Y voy a decir que es 2 entre 10 y 1 entre 20, en la parte de abajo. 2 entre 10 es 0,1, 0,2, perdón. Y 1 entre 20 es 0,5, ¿no? .05. 0,05. Entonces, cuando divido 0,2 entre 0,05, me da 4.
que sería el resultado de la elasticidad de precio de la demanda. Pero viene calculado así, cambio porcentual de cantidad sobre cambio porcentual en el precio. Entonces, primero voy al punto en el que quiero llegar y luego veo el punto inicial. Y desde ahí planteo la diferencia. 11 menos 9, y en este caso era 19,50 menos 20,50. Como se fijan, aquí está, ¿se acuerdan de esta función, de la función valor absoluto? Que la vieron en cálculo 5. ¿Sí se acuerdan? A ver, vamos a ver a quién vamos a poner a sufrir esta vez. Alguien que no tenga video. Va a ser Juan Manuel Molina. Juan Manuel. Sí, profesor. Buenas Ahí tardes. estás, te tocó por no tener video. ¿Te acuerdas de la función valor absoluto? Sí recuerdo el término, profesor, pero no recuerdo bien cómo se empleaba. Sí recuerdo haberla escuchado, pero no recuerdo muy bien. Bueno, Juan Manuel, tienes que buscar a la persona que mejor te caiga de toda la gente que conoces aquí y decirle que ahora responda por ti. ¿A quién vas a seleccionar para que responda por ti entonces? Una decisión difícil. Ya ves, así es la vida. ¿A quién vas a seleccionar? Ah, Néstor. Néstor. Bingo. Función valor absoluto, Néstor. ¿De qué va eso? ¿Con qué se come? Es Mira, hay dos personas levantando la mano, ¿eh? Te va a ayudar América y Nancy. Nancy ya se asustó y bajó la mano. América te va a ayudar. A ver. América tampoco. ¿Con quién cuenta el pueblo entonces, eh? A ver. No es solamente... Ay, perdón. A ver, América. ¿No? Estamos apoyando a Néstor, ¿no? Obteniendo el Exacto. valor absoluto, eso es lo que estamos Eso es. haciendo. Ok. ¿El valor absoluto de qué? De la vida. ¿Qué significa la función valor absoluto? ¿Para qué me sirve? Es el valor del número sin importar si es positivo o negativo, ¿no? Exacto, eso es. Bueno, así es como se ve, pero realmente lo que me habla es de unas posiciones. Y sí, ¿por qué yo aquí le pongo la función valor absoluto? Porque si se fijan, cuando yo, y esto es típico de las curvas de demanda por la forma en la que tienen, ¿no? Cuando evalúo de 11 a 9, yo tengo un número positivo. 11 menos 9, 2. Pero cuando evalúo de 19,50, que es mi punto de llegada, a 20,50, que es mi punto de partida, me queda realmente un menos 1. 19,50 menos 20,50 es menos 1. Y para quitarme el tema del signo, que realmente no me interesa, a mí me interesa es la cantidad que me da, este 4, por ejemplo, ¿no? Para quitarme el tema del signo, pues yo utilizo esta función valor absoluto, que solamente me habla de la magnitud, pero no me habla de la dirección. Esto sucede acá por lo que veíamos la clase pasada, que la curva de demanda es decreciente. Y por eso para la demanda necesito el término valor absoluto. Para la oferta no, ya lo vamos a ver. Así se calcula. Y lo que significa es esto. ¿Qué tanto cambia la cantidad que me están demandando si yo propongo un cambio en el precio, por ejemplo? Es eso lo que me ilumina. Y me sirve para tomar decisiones. Porque, por ejemplo, frente a esos cambios en los precios y las demandas, como ya vimos, yo podría calcular mis ingresos. Y podría calcular si me conviene o no hacer esos cambios. Eso puedo hacer. Y lo que me va a orientar es este número de elasticidad. Vamos a continuar, pero antes me gustaría verificar.
Vamos a seguir verificando y esta vez le va a tocar a, a Daniela Karen Sánchez. Daniela, ¿estás ahí? Daniela, a la 1. A las 2. A ver, vamos con Claudia Escobar, entonces. Claudia, Sí, profesor. ¿cómo estás? Bien, gracias. Me alegro un montón. A ver, Claudia, ¿cómo ves el tema de la elasticidad? ¿Quedó claro? ¿Hay algo para aclarar? ¿Cómo lo ves? Creo que sí es claro. Bueno, tengo entendido. No, espera, iba a hablar de sensibilidad. Creo que sí es claro. Y bueno, tengo entendido que igual depende mucho de la demanda, aun si el precio baja, como había dado el ejemplo de que bajó en mayor cantidad, y aún así tuvo más demanda el precio que bajó menos cantidad. Exacto, porque tenía dos curvas de demanda distintas, ¿eh? Porque fíjate, aquí tengo esta curva de demanda, la de A, y en este caso tengo otra curva de demanda, la de B. Fíjate que son bien distintos, ¿no? Sí. A ver, Daniel, ¿quieres participar? Es una duda, profesor. ¿Cómo? No entendí, Daniel, perdóname. Es una duda. Ajá, dime. En este caso, ¿qué información nos puede arrojar el 4 que dio como resultado? Ya vamos a ir para allá, ¿eh? Ya. Gracias. Ahorita vamos a ver cómo yo evalúo estos cambios, ¿sí? Ok. ¿Para qué me sirve este 4? ¿Y este 4 qué me dice? ¿Qué onda con esto, no? Pero antes, entender si la elasticidad, el concepto de elasticidad, y en particular de elasticidad de la demanda, quedó claro. Más o menos sí, ¿de qué va? Ok, ahora vamos a ver cómo lo usamos, ¿no? ¿Qué es esto? Aquí estamos, ¿eh? Yo voy a poder definir, Dios mío. Yo voy a poder definir varios tipos de demanda, ¿no? Demanda, una que voy a llamar inelástica, una que voy a llamar unitaria y una que voy a llamar elástica. Estos tres tipos. ¿Dónde voy o cómo voy a saber yo si estoy cerca de una demanda inelástica, cerca de una demanda unitaria o cerca de una demanda perfectamente elástica? Utilizando esos resultados, ese 4, por ejemplo, ahorita lo vamos a ubicar dentro de estas cantidades. ¿Qué pasa? Si el cambio porcentual en la cantidad demandada es menor que el cambio porcentual en el precio, el cambio porcentual en la cantidad demandada, que es lo que está arriba en la ecuación, es menor al cambio porcentual en el precio. El resultado de la elasticidad, ¿cómo va a ser? ¿Cómo creen ustedes que va a ser? ¿Mayor a 1 o menor a 1? ¿Cómo creen que va a ser? A ver, Alejandra Ledesma. Alejandra Ledesma. Sí, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Oye, ¿qué pasa si en esta ecuación el cambio porcentual en la cantidad demandada es menor que el cambio porcentual en el precio? ¿Este número cómo va a ser? ¿Mayor? ¿La elasticidad sería mayor? Sí. ¿Tú crees? Sí, porque es mayor a 1. Sí, de eso, sí. Prueba con un ejemplo. Por ejemplo, digamos que el cambio porcentual
en la cantidad demandada es 10% y el cambio porcentual en el precio es 30%. En ese caso, yo tengo un cambio porcentual en la cantidad demandada menor que el cambio porcentual en el precio. ¿Cuánto me da eso de elasticidad? Sería menor. ¿Qué número me da? Si el cambio porcentual en la cantidad demandada es 10% y el cambio porcentual en el precio es 30%. ¿Qué número me da? 0.33. Exacto, un Sí, tercio. ¿no? Se dividen. Exacto, lo divides tal cual. Es un tercio, ¿no? 0.33. Probemos con otro caso. El cambio porcentual en la cantidad demandada es 20%. Y el cambio porcentual en el precio es 40%. Sigue siendo menor el cambio en la cantidad que el cambio en el precio. ¿Cuánto me da? 0.5. 0.5. Entonces, en general, ¿qué observamos? ¿Qué pasa cuando el cambio porcentual en la cantidad demandada es menor que el cambio porcentual en el precio? ¿Cómo es la elasticidad? Menor a 1. Menor a 1, exactamente. Muy bien. Y entonces, en ese caso, yo me encuentro en la demanda inelástica. La demanda inelástica, el cambio porcentual en la cantidad demandada es mucho menor que el cambio porcentual en el precio. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo cambio mucho los precios, ¿qué espero yo obtener en términos de cantidad demandada? ¿Un cambio igual de grande o un cambio más pequeño? Un cambio más pequeño, ¿no? Un cambio más pequeño. Y entonces ahí me voy al extremo, que es, ¿cuál es el cambio más pequeño que existe? El porcentaje de cambio más pequeño que existe, ¿cuál es? 0.1. No. 0. ¿Cuánto? No, pues 0. 0, muy bien. 0 era el número que estaba buscando. ¿Ves? Y entonces, cuando es 0, es decir, cuando no importa lo que yo cambie el precio, no importa cuánto a mí se me dé por cambiar el precio, ni por aumentarlo o por disminuirlo, ¿eh? No importa, yo voy a tener 0 cambio en la demanda, en la cantidad demandada, por ejemplo. Ahí voy a estar en una demanda perfectamente inelástica. ¿Y cuándo se dan esos casos? Ustedes imagínense que, bueno, y en este país es muy claro y muy lamentable. Yo de hecho estudio el tema de la diabetes en México y resulta que hay mucha gente que es insulino dependiente y que necesitan la insulina para vivir sí o sí, no importa lo que pase. Sí o sí necesitan la insulina para vivir. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa si yo vendo la insulina a 10 pesos? ¿Cuánta insulina me van a comprar diaria? Demasiada. Muchísimas. La misma que me van a comprar diaria. ¿O cuánto van a necesitar diaria? La misma que si yo la vendo a 1,000 pesos. Porque, a ver, la cantidad que tú necesitas de ese producto es una necesidad tan fuerte que no importa el precio que te lo vendan, tú siempre vas a seguir consumiendo de eso que necesitas. Y en el caso de la insulina, lo necesitas siempre. Entonces, qué bueno que te la vendan a 10 pesos, pero si te la vendieran a 1,000, ¿qué harías? No puedes vivir sin insulina. De igual manera la compran, ¿no? Exacto, de igual manera la vas a comprar. Y entonces, en esos mercados donde yo tengo tengo una condición en la que la gente tiene una necesidad extrema, por ejemplo, por un producto, en este caso la insulina, es independiente el precio en el que tú la vendas, la gente pues ya verá cómo le hace, pero de que te la tiene que comprar, te la tiene que comprar. Eso es típico de las demandas perfectamente inelásticas. Cuando el cambio es 0,
Es así. Ahora, claro, a ver, sí, yo puedo decidir, y este tipo de decisiones son súper crueles, ¿eh? La verdad es que esto hasta un poco de cosa me da. Pero sí hay gente que cuando no puede pagar los medicamentos, pues decide disminuir las dosis, por ejemplo, ¿no? Y las disminuye, sí, un poco para poder pues subsanar el precio o poder pagar el precio del medicamento que es muy costoso. Y en esos casos, sí hay un cambio en la demanda, pero evidentemente no lo van a poder cambiar mucho, ¿eh? Porque ese medicamento es una necesidad para vivir. Entonces, por más que haya, o sea, le aumentes al precio que sea ese medicamento, las personas van a consumir más o menos lo mismo. En el caso de las necesidades claras, como puede ser, por ejemplo, la insulina, o puede ser un tratamiento para el cáncer, o etcétera, pues evidentemente el cambio va a ser cero, aun si tú aumentas mucho el precio o no. Es claro, por ejemplo, aquí en el libro se plantea que es un problema de eficiencia en el mercado y lo veremos más adelante. Yo estoy en desacuerdo con esa visión porque, por ejemplo, para los productos que tienen demandas perfectamente inelásticas, como esto, como lo que les hablaba de los medicamentos, pues yo creo que aquí la clave es la regulación. Es lo que garantiza que las personas puedan acceder. Porque imagínense, no sé, en un caso hipotético, que todas las farmacéuticas decidan vender la insulina que las personas necesitan a diario en 25,000 pesos cada ámpula. ¿Qué pasaría con el 25% de la población de México, que es lo que se estima, que tiene diabetes? Si no pueden consumir insulina. Reduce su tasa, ¿no? De vida, bueno, su promedio de vida. Claro, les afecta directamente en su calidad de vida y en su promedio de vida. No sé por qué está saltando tanto la presentación. Pero les afecta directo, ¿eh? Directo. Y justo, voy a salir. Y justo ese es parte del problema. Que cuando estamos en demandas perfectamente inelásticas, necesitamos otros factores que nos ayuden a la regulación del precio para lograr el beneficio social. Esa es una visión que no aparece en el libro, por ejemplo. Pero que a mí me sirve, y me sirve, si yo no soy únicamente un empresario o un consumidor, sino soy alguien que maneja la política sanitaria, aquí, saber que los medicamentos tienen un comportamiento inelástico me ayuda a decir, por ejemplo, qué acciones de gobierno debo tomar. En este caso, me queda claro que es la regulación de los precios. Porque como las personas de cualquier forma van a necesitar ese producto, lo van a tener que comprar. Pero si yo le permito a las empresas que aumenten el precio a lo que consideren, pues tendría un alto impacto social que no podría manejar de otra manera, sino a través de la intervención directa del Estado. Entonces, esa es una consecuencia directa de entender para qué me sirve la elasticidad. Si la elasticidad es cero o muy cercana a cero, yo estoy en el caso, si es cero, es perfectamente inelástica. Y si es muy cercana a cero, es inelástica. Hay pequeños cambios, pero no siempre. Ahora, yo puedo estar en otro caso en el que el cambio porcentual de la cantidad demandada es exactamente igual al cambio porcentual en el precio. Y si ese es el caso, como el que vemos aquí, por ejemplo, supongamos que el precio cambia en un 50% y la cantidad demandada cambia también en un 50%. ¿Cuánto me da eso para la elasticidad? 1. Ok. Y si el precio cambia en un 70% y la cantidad demandada cambia en un 70%, ¿cuánto me da eso? 1 igual, ¿no? Y si cambia en 89.78% el precio y la cantidad demandada cambia en 89.78%, ¿cuánto me da eso? 1. 1. Entonces, en los casos en los que la cantidad demandada cambia proporcionalmente
con la cantidad, con el cambio en el precio, yo estoy en el caso de la demanda, en una demanda con elasticidad unitaria, donde estos porcentajes son exactamente los mismos. Y eso quiere decir que ya yo sé qué va a pasar. Ya yo sé que si yo disminuyo, si mi demanda es unitaria, si yo disminuyo el precio en un 20%, ¿cuánto va a ser el cambio que voy a ver en la demanda? 20%. 20%. Y si disminuyo un precio en un 99%, ¿cuál va a ser el cambio que voy a ver en la demanda? 99%. 99%. Entonces ya voy viendo para qué me sirve el 0 y el 1, ¿no? En función de lo que preguntaba, ¿era Daniel? ¿Quién me preguntó? Sí, profesor. Eras tú, Daniel. ¿Ves, Daniel? Ya vi que si es menor a 0, eso significa que estoy en una demanda inelástica y por tanto los cambios que yo haga en el precio van a significar muy poco en términos de las cantidades. Si es 1, ya yo sé que va directo. Tanto disminuyo yo el precio, tanto va a cambiar la demanda. Y está el último caso, que es cuando el cambio porcentual en la cantidad demandada excede al cambio porcentual en el precio. Que esto, bueno, es un caso, hay algunos ejemplos, ¿no? Pero los ejemplos son como muy tontitos, como que muy difícil de relacionar con la realidad. Pero en general lo que sucede es que este caso es difícil de observar. Se observa en condiciones un poco absurdas. En el libro hay un ejemplo para que lo busquen, ¿no? Si les llama la atención. Pero normalmente este caso es más como teórico. Sin embargo, yo lo que sí puedo ver es qué pasa cuando la elasticidad es mayor a 1, como en el caso del ejemplo, ¿no? Y ahí ya yo sé lo que va a suceder. Si yo cambio el precio muy poquito, yo sé que esto va a tener un alto impacto en la cantidad demandada. O lo contrario, si la cantidad demandada es muy grande y yo estoy en una demanda elástica, ya yo sé que el cambio en el precio pues va a ser básicamente mínimo, ¿no? Entonces, cuando yo obtengo este 4, Daniel, yo ya puedo saber en cuál de estos 3 escenarios me estoy parando. Si es una demanda elástica, porque es mayor a 1, si es una demanda unitaria, porque es igual a 1, o si es una demanda inelástica, porque es menor a 1. Entonces el 1 me da la relación de referencia, y si es mayor, es elástica, y si es menor, es inelástica. Y aquí les tengo un truquito para que lo recordemos siempre, ¿no? Las demandas vienen con su nombre puesto. Miren, aquí la demanda inelástica en el gráfico se representa con una I. ¿Ya vieron la I? De inelástica. Y la demanda elástica se representa con una E. Miren la E. Aquí está la E de elástica. Y la demanda unitaria con una U, que es, bueno, está chuequita la U, no se ve completa, pero es esta. Entonces, en los gráficos, yo puedo identificar rapidito qué tipo de demanda o de elasticidad tengo yo alrededor de la demanda. Esta es la I de inelástica, esta es la E de elástica y esta es la U de unitaria, ¿no? Esto depende también de en qué parte de la curva me estoy parando yo. Pero así las puedo ver rapidito, ¿no? Son como las clásicas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Bruno Hernández, ¿cómo lo ves? Bien, profe. Creo que sí. Bueno, hasta donde vamos sí he entendido. ¿Seguro? A ver, cuéntamelo. A ver si es verdad. ¿Cómo lo ves? ¿Qué parte es lo de las demandas? Ajá, la I, la U y la E. ¿Con qué va? ¿Para qué me sirve?
Pues en la inelástica es cuando el precio baja mucho. Bueno, se modifica el precio, pero este no logra un cambio significativo en la demanda del producto, ¿no? En cantidad demandada. Y cuando el precio baja, pues mínimo, yo creo, hay un cambio, pues notorio en la cantidad demandada. ¿Eso es en dónde? ¿Qué tipo de demanda es Y esa? pues ya, ¿Cómo? ¿Qué tipo de elasticidad es la y última ya. que comentaste? ¿Cómo? ¿Qué tipo de elasticidad es la última que comentaste? La unitaria. No, esa es la elástica. La que tocas de decir última es la elástica porque dijiste que el precio bajaba poquito o cambiaba porcentualmente poco y que tenías un alto cambio en la cantidad demandada, si te entendí bien, ¿no? Sí. Eso es elástico. Cuando el precio baja poco y la cantidad aumenta mucho, es elástico. O cuando la cantidad aumenta mucho y el precio baja poco, es elástico. Depende. Puedes empezar por donde quieras. Ok. Y el caso que te falta es el unitario, donde ambos cambian en la misma proporción. Sí. Y eso me sirve para generar escenarios como los que veíamos antes. Juan Manuel Molina Granados. Cuéntame, Juan Manuel, ¿cómo va la vida? Sí, profe. Iba bien hasta que me topé en la demanda perfectamente inelástica. Y tengo una duda. A mi compañera le mencionó que era un número mayor la cantidad demandada y la parte, bueno, el cambio porcentual iba a ser mayor. Entonces ahí me confundí en que obviamente es un número negativo, porque al estar arriba un número mayor, pues tiende a ser negativo. Entonces ahí como que ya me hice un poco de confusión. Bueno, no sé si dije exactamente eso y si lo dije me equivoqué, ¿no? Y corrijo ahora. Mira, lo primero es que si efectivamente es un número negativo, ay Dios, estoy en otro lado. Es un número negativo, pero recuerda que como tengo el valor absoluto, todo queda positivo, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo es que en el caso de la inelástica, no. En el caso de la inelástica es lo que dice acá, ¿sí? Es un cambio muy pequeño en la cantidad demandada frente a un cambio de cualquier cantidad que tú quieras en el precio. Entonces, es inelástico cuando el cambio en la cantidad es muy pequeño por el cambio en el precio. Por ejemplo, las personas, vuelvo con el ejemplo de la insulina. Las personas que consumen insulina hoy son, no sé, ¿qué te gusta? En México, pues, digamos 5 millones de personas consumen insulina. Y eso quiere decir que siempre se la tienen que inyectar, a veces varias veces al día, no sé cómo es el protocolo, pero te la tienes que poner, ¿no? Son esas 5 millones. Y compran la insulina, no sé cuánto cuesta, digamos 10 pesos, ¿sí? Si mañana yo pongo la insulina a 1 peso por ámpula, ¿cuántas personas van a consumir insulina? No, demasiadas personas, profesor. No, la misma cantidad. Porque la gente que consume insulina tiene una condición médica, una condición de salud. Si yo no necesito insulina, las vendes a 10 pesos o la vendes a 1 peso, yo no voy a comprar insulina. Ah, ok. ¿Sí ves? O sea, por ejemplo, Sí, viendo sí. desde el lado de la gente sana, pues yo no consumo insulina. Afortunadamente no la necesito. Y entonces, en ese caso, si la venden a 3 pesos o a 10 o a 15, ¿a mí qué? Si eso yo no lo voy a consumir. O pongámonos en el lado contrario, hay una persona que sí lo necesita, porque lo necesita. Es insulino dependiente. Si se la vendes a 2 pesos, a 4 o a 5, va a seguir comprando la cantidad de insulina que se tiene que poner en el día.
¿Sí? Sí, Y por sí, eso es profesor. inelástico. A ver, Ah, Daniel. ok, profesor. Gracias, profe. Con gusto, Juan Manuel. Otra duda, profesor. Sí. ¿Qué tanto se apega esto a la realidad? Porque, pues, en este ejemplo, si la insulina baja un peso, pues yo no la consumo, pero quizá la compre para después venderla a 10 pesos. Bueno, Daniel, mira, la verdad es que aquí tengo dos respuestas, ¿no? Una entre amigos y una como profesor. ¿Cuál quieres? Si se puede las dos, mejor. Las dos, bueno, va, me comprometes, Daniel? A ver, mira, entre amigos te digo que a mí el modelo neoclásico me plantea muchos problemas porque los supuestos que veíamos al principio, a mí me cuesta digerir esos supuestos. Me cuesta pensar en personas que sean como esos robotcitos, me cuesta pensar en personas que sean completamente egoístas y que siempre estén insatisfechas y andan amargadas por la vida, ¿no? Yo prefiero considerar al ser humano desde otro lugar y eso tiene amplias implicaciones económicas. Entonces ya de ahí comenzamos a tener discrepancias, ¿eh? Ahora, en términos de lo que es si ya pasamos de eso, para irnos un poco más de lo que es la realidad y lo que no. Yo creo que como la gente, no es que sea buena, así como que todos agarraditos de la mano y bailando en el campo de flores, ¿no? Y todo hippie, todo paz. No, yo creo que hay gente buena, hay gente mala, nos cometemos errores, hacemos mejores y peores cosas, ¿no? Pero que no significa que siempre estamos planteados como nos ve el modelo, en una posición egoísta, en una posición de insatisfacción, con una capacidad racional que va más allá, por ejemplo, de los sentimientos. Yo creo que todo eso forma parte de la gente, pero no las podemos simplificar. Entonces, por eso en general, yo creo que el modelo neoclásico tiene varias fallas, ¿no? Ahora, este modelo, de nuevo, es importante que lo conozcamos, porque en la mayoría del análisis económico está alrededor de un modelo que plantea, sí, que el hombre es el hombre económico, que veíamos en la primera clase, y que piensa de ciertas formas. Esa forma de pensar y esa concepción del hombre es lo que nos lleva a todo este desarrollo. Por eso es que como amigo yo te diría, bueno, mira, hay algunas cosas del modelo neoclásico que se pueden retomar, pero en general no te lo creas mucho. Hay otras formas de ver el mundo, ¿no? Ahora, como yo soy el profesor ahora del taller de microeconomía y necesitamos aprender esta visión del mundo porque es la que está en la mayor cantidad de lugares, aun cuando ya luego podemos decidir si vamos a continuar o no, te digo que estas aproximaciones que están aquí sirven como una referencia, aun cuando no son exactamente esto. Entonces, por ejemplo, la demanda unitaria, aquí tú ves que es una Y y es como completamente paralela al eje Y, ¿no? Es perpendicular. Aquí vemos un ángulo de 90 grados. Entonces, bueno, capaz en las mediciones no me daría esta Y, me daría un poquito aquí con un angulito chiquitito, que casi está perfecto, pero no, está un poquito torcido, o un poquito para allá, o un poquito para acá. Y entonces uno lo que hace es utilizar este número como una referencia. Y te sirve para entender más o menos qué pasaría. Esa es la utilidad. En términos de lo que es real o no, es esto. En el modelo no se piensa en términos de distribuidores, o recuerda que los planes de compra permanecen constantes, ¿eh? Por tanto, tú no esperas que venga nadie a comprar algo que antes no consumía, porque los planes de compra permanecen constantes. Y no considera muchas cosas el modelo neoclásico que para mí son importantes. Entonces, por eso lo veo alejado de la realidad, sin embargo, necesario de estudiar y como una referencia. Esa es la respuesta ya más concreta, Daniel. No hay que creérselo mucho ni pensar que esta va a ser la verdad de la vida, pero tampoco hay que desecharlo del todo porque hay muchas personas que configuran los análisis económicos desde esta visión. Gracias, profesor. Ahí va. Pero hay otras visiones, ¿eh? Y por ejemplo, en la UAM Xochimilco, también en las otras UAM, y hay otros posgrados, se dan otras visiones de economía, que creo que de mínimo son complementarias. Pero en muchos casos
en mi opinión, son más adecuadas, más adaptadas a esa realidad que le preocupa a Daniel, que esta visión que estamos viendo aquí. Pero bueno, esta de nuevo es importante porque es la que configura la mayor parte del mundo. Más dudas, más preguntas. ¿No? Ok. Bueno, miren. La elasticidad en una curva de demanda cambia dependiendo de los puntos que yo quiera evaluar. Para una misma curva, yo puedo tener distintos lugares de elasticidad y eso es lo que plantea el libro con este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy acá en mi precio de equilibrio, ¿sí? Que está acá, ¿no? ¿Era este? El precio de equilibrio, ¿cuál era el precio de equilibrio que teníamos? No es el mismo, ¿no? Dólares por pizza. 20 y 10. Ah, por aquí cambié la referencia. Bueno, no recuerdo cuál es el precio de equilibrio que tienen acá marcado, pero supongamos que yo voy a partir de acá, del 12.5 y 25, ¿no? Que ahí tengo mi precio de equilibrio. Y bueno, eso, cuando yo calcule el cambio en la demanda, me va a dar una elasticidad cercana a 1. Todo lo que esté por debajo de esta elasticidad, todo lo que se mueva en la curva de demanda por debajo de esta elasticidad que yo calculé que era 1, va a estar en la parte inelástica de la curva. Y todo lo que esté por encima va a estar en la parte elástica de la curva. Los cambios que sean de este lado, en esta área, miren el área que estoy señalando acá, es decir, por encima de 12.5 dólares por pizza, van a ser cambios elásticos. Y los cambios que estén por debajo de ese 12.5 dólares por pizza van a ser cambios inelásticos. En este caso, pequeñas variaciones del precio van a llevar a grandes variaciones en las cantidades, por ejemplo. Y en este caso, pequeñas variaciones del precio no van a significar grandes cambios en las cantidades. Y entonces, si yo sé que estoy en una elasticidad mayor a 1 o menor a 1, puedo saber en qué parte de la curva me estoy ubicando. Y esa es otra propiedad que tiene el tema de la elasticidad. Como ven, me sirve como un valor de referencia. Es para ubicarme, para yo saber qué pasa si estoy en una parte o en otra parte de la curva. Y lo que voy a notar es que eso depende de la forma de la demanda y que yo lo puedo calcular para siempre saber dónde posicionarme. Si estoy en los casos elásticos o estoy en los casos inelásticos o en el caso unitario. El modelo neoclásico, este que les cuento yo que, bueno, yo parto de otro lugar, ¿no? Pero el modelo neoclásico es muy paralelo. Por eso vamos a ver básicamente las mismas, es como muy en espejo, ¿no? Muy coherente en ese sentido. Por eso vamos a ver las mismas propiedades en la demanda que en la oferta, ¿no? Con un pequeño cambio porque la curva es creciente en el caso de la oferta. Aquí está este ejercicio que yo adelanté para poder ilustrar en qué me sirve a mí el tema de la demanda. Y es esto del ingreso total y la elasticidad, ¿no? Y es básicamente el mismo ejercicio que veníamos haciendo con la cantidad de pizzas que vendíamos por hora. ¿Se acuerdan? El 200, 255 o el 200 frente al 65. Y entonces, de ahí yo puedo determinar una propiedad más, que es esto que ellos llaman la prueba del ingreso total. Cuando la elasticidad es unitaria, aquí estoy en el ingreso máximo, ¿sí? En los casos de la elasticidad elástica, una disminución en el precio aumenta el ingreso total. Y cuando estoy en el caso de la demanda inelástica, una disminución en el precio reduce el ingreso total. Porque la curva de ingreso pues sigue este camino. ¿Sí?
Entonces, en la demanda elástica, pequeños cambios en el precio significan un aumento en el ingreso, y en la demanda inelástica, una disminución en el precio significa una disminución muy fuerte en el ingreso. Como ven acá, que es una relación. Y más o menos lo vemos cuando calculamos lo del 200, el 65, y el 200 y el 255. Ahí está. De nuevo, la elasticidad me sirve para saber en qué parte me estoy ubicando. Es una referencia. Y por tanto, yo puedo tomar decisiones. Ese es el punto. Yo puedo pensar también esto desde el lado de la oferta. Y es exactamente el mismo concepto, ¿sí? Sensibilidad de la cantidad ofrecida, en este caso, ante un cambio en el precio de un bien cuando todos los demás factores que influyen en los planes de venta permanecen constantes. En el caso de la elasticidad de oferta, como la elasticidad descreciente, yo ya no necesito el valor absoluto que hablábamos, sino que lo planteo directo. Y se calcula exactamente igual, pero ahora tomando como base la oferta. Como ven, aquí ya yo tengo mi oferta OA, para el caso A, y la oferta OB. Y básicamente las curvas de demanda son las mismas. Entonces, por ejemplo, si frente a esa oferta yo veo un aumento en la demanda, que es pasar de esta curva de 0 a una curva de 1, ¿qué va a suceder? Va a suceder que yo voy a tener un pequeño incremento en la cantidad de pizzas por hora y un incremento mucho más grande en el precio. Entonces hay un cambio grande en el precio y un cambio pequeño en la cantidad. Que era lo que veíamos antes también, para la demanda. Y si estoy con otro tipo de oferta y sufre el mismo cambio en la demanda, fíjense que ahora yo voy a tener un pequeño cambio en el precio de 20 a 21 y un gran cambio en la cantidad, porque va a pasar de 10 a 20, se va a duplicar. Y nuevamente esto, pues yo lo puedo calcular, como hacíamos antes. Cambio porcentual en la cantidad ofrecida sobre cambio porcentual en el precio. Siguiendo la misma lógica que seguía para la demanda, pero ahora tomando los datos de la oferta. Y eso me va a configurar también una elasticidad de oferta inelástica, una elasticidad de oferta elástica y una elasticidad de oferta unitaria, donde va a depender de los cambios porcentuales, ya no en la cantidad demandada, sino en la cantidad ofrecida. Cuando yo tengo cambios, por ejemplo, de la demanda. Y el análisis es exactamente el mismo. Ahora no lo voy a pensar desde la demanda, ahora lo voy a pensar desde la oferta. Voy a pensar qué pasa si hay un cambio en todas esas demandas tal que cuando tengo la misma capacidad de producir, voy a observar variaciones en precios y en cantidades que se están consumiendo en el mercado. Y eso lo voy a lograr entendiendo si o lo voy a saber rápidamente entendiendo cuál es el nivel de elasticidad, en este caso para la oferta. Entonces, para sintetizar, para resumir, la elasticidad me da una relación entre el cambio en la cantidad de demandada y en los cambios en los precios. Lo puedo ver desde la oferta o desde la demanda. Si es desde la demanda, pues veo los cambios en la cantidad demandada. Y si es con los cambios en el precio. Y si es en la oferta, veo los cambios en la cantidad ofrecida en función al precio. ¿Para qué me sirve ese número? Yo voy a saber que si el número es menor a 0, no importa cuándo cambien los precios, las cantidades ofrecidas o demandadas se van a mantener igual. Caso contrario, si yo estoy en demanda en los casos elásticos, ahí
pequeños cambios en los precios van a significar grandes cambios en las cantidades. Y si sé que estoy en el caso unitario, ya sé que tanto cambia el precio, tanto cambia la cantidad, bien sea demandada u ofertada. Por tanto, saber el valor de esa elasticidad para la oferta o para la demanda, a mí me da un instrumento para poder decidir cómo producir. Porque me ayuda a entender en qué espacio me estoy moviendo, cómo está configurado ese mercado. Y esa es la utilidad de la elasticidad. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? ¿Algún planteamiento? ¿Algo que les gustaría que repasáramos? ¿Cómo lo ven? Se entendió bastante bien. ¿Seguro, América? Sí. ¿Palabra? Sí. Ok, América. Yo normalmente no veo los nombres de las personas que contestan, ¿eh? Así que espero que una vez, cuando corrijo las evaluaciones, las corrijo anónimas. Entonces, espero que una vez se haga la corrección, América, no tengas menos de un 9.5 en la evaluación continua. ¿Es un trato? Sí, que no sea 7. Bueno, ya tienes un reto, ¿eh? Me dijiste que todo había quedado perfecto, América. Voy a corregir. Después de corregir, voy a ver tu calificación. A ver si mentiste o no. ¿Va? Estás comprometida públicamente. Esta presión. ¿Quién más se va a comprometer públicamente como lo está haciendo América? ¿Quién se anima a comprometerse con un 10? Yo, profesor. Claudia Escobar va a tener un 10. Sí. Juan Manuel Molina va a tener 10. ¿Quién más va a tener 10? Yo tengo una pregunta Ajá. al cuestionamiento, para los cuestionarios. Ok. ¿Tenemos que incluir las fuentes? Es ideal incluir las fuentes en la medida de lo posible, pero bueno, más que las fuentes, lo que sí tiene, no voy a ser tan formal como podría haber sido, ¿no? Pidiéndoles fuentes y referencias. Por una razón clara, porque me interesa más el contenido en este momento y porque si nos ponemos a citar, pues tomamos como un espacio de la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos más con el contenido. Me voy a enfocar solo en el contenido. Okay. Y ahí que no es fundamental citarlo todo perfectísimo, pero sí conviene que digas de dónde estás tomando la información, ¿no? Entonces puedes hacer referencia al libro de Parkin, si lo estás tomando del libro de Parkin, lo puedes poner entre paréntesis y dices, bueno, Parkin, capítulo tal, ¿no? De tal manera que dejes claro. Eso ayuda mucho y muestra que, bueno, que estás haciendo un trabajo más organizado, etc. ¿Sí? Ok. Es que para la evaluación que terminaba el día de hoy, sí. Pues hice referencia a algunos artículos que había leído, pero bueno, pero la verdad no sabía si poner el link o no, y también ya me había pasado de la cantidad y dije, no, pues no sé, pero pues dije, los voy a guardar por si acaso, pero no sabía qué hacer. Está bien, es muy válida la duda. Intentemos mostrar que sabemos de dónde estamos trayendo la información. No voy a ser estricto con el tema de que la cita tiene que estar perfecta, voy a hacer una concesión en función del trabajo que estamos haciendo, porque es una verificación de aprendizaje, ¿no? Es como pedir que citaras en un examen, por ejemplo. En un examen uno responde y no siempre pone todas las citas, ¿no? Profesor. Sí. En la actividad, en las preguntas de la primera evaluación continua, era parte de la actividad que nosotros buscáramos otras fuentes. En Sí, este caso, que no era así, y yo no cité y solamente me basé en lo del libro y en lo que aprendí en la clase, ¿estará mal si no puse la cita? O sea, ¿se me bajarán puntos por eso? No, bueno, ya te pasé la evaluación de la primera clase, ¿no? Y en ese caso era muy específico, porque estábamos trabajando el concepto de economía. Entonces, de ahí era importante pues ver qué otras referencias estaban teniendo. Pero en general no estoy pidiendo las referencias así especificadas y clarísimas. En ese caso, hubo gente que incorporó nuevas referencias y lo nombró,
no lo citó bien, no hizo una cita formal y lo consideré suficiente. Y muy bueno. Y también era muy notorio quien había tomado directamente las cosas del libro del parking, ¿no? No me enfoqué tanto en ver eso, pero claro, valía la pena que se citara para ese caso. En los casos normales, que ya no piden referencias exactas de otros autores, es decir, con contestar bien argumentado está bien. Si pueden poner una referencia cortita, mejor, pero lo más importante es el contenido, que esté bien argumentado. Profesor, yo tengo una duda. Sí, dime, Pati. ¿Puedo, o bueno, no sé si me podría comentar por qué la calificación? O sea, ¿qué es lo que me hace falta? Me gustaría mucho que me retroalimente cuando califique la evaluación. ¿Cuál de todas las calificaciones? Bueno, la de Free Economics, igual no vi la retroalimentación. Y tampoco la observé. No, nada más en esa, pero me gustaría que sí me retroalimentara. Sí, miren, hay algunos casos en los que uno más o menos sí tiene claro dónde están las fallas, ¿no? Y la primera como forma de comunicarnos es directamente con la calificación, ¿no? Pues obvio que si saqué 2 en lugar de 9, pues algo hice mal, ¿no? Entonces hay algunos casos en los que uno ya sabe que no hizo un buen trabajo. Yo entiendo que en la mayoría de los casos pues pasa así. Y también entiendo que hay otros en los que no. Por ejemplo, la diferencia entre un 7 y un 8 puede ser cualitativa, ¿no? Una persona que armó mejor una respuesta pues tiene un 8, e incluso otra con los mismos argumentos, pero no igual de bien estructurado, pues tiene 7. Ahí entiendo que haya más diferencias. Entonces, por eso, yo en términos prácticos, lo que hago y les invito es a que pregunten cuando tengan esas dudas, ¿no? Por ejemplo, pues mándame un mensajito por tu evaluación particular, Patricia, y yo reviso para ver en ese caso cuál fue el problema. Como les digo, Ok, perfecto. Cuando yo hago la revisión tanto de la evaluación continua como de esto, no veo los nombres, ¿eh? Yo solamente veo el contenido del trabajo. Entonces, la verdad no sé quién está contestando. Si se fijan en los formularios aparece el número de matrícula, pero yo esos números no me los sé. Es solo para verificar. Entonces, yo evalúo en función de la respuesta y después la plataforma jala esas calificaciones y las pone dentro del continuo de sus evaluaciones. Pero yo no sé a priori quién es quién. Por eso, pues no hay un sesgo en la evaluación de identificar las personas. Y también por eso es que pues es posible que haya algunos casos en los que es muy fácil saber por qué salí mejor o peor y otros casos en los que no. En los casos en los que no, pregunten, sin ningún problema. Y en los otros, pues bueno, yo creo que uno ya tiene como cierta claridad. Uno sabe cuando hizo un buen trabajo o no. Y pues bueno, hay veces que en las que yo también lo he hecho, no crean, yo también fui estudiante y más de una vez contesté algo de órale va, ¿no? Ya tengo que entregar esto a las 3, son las 12 y 5, no sé, 14:50. ¿Qué hago? Pues respondo en 10 minutos. Y es evidente que en esos casos en los que respondí en 10 minutos no salí bien, ¿no? Yo creo que hay varios de esos en las evaluaciones y eso se nota. Ok, y bueno, gracias, profesor. Y fuera de tema, la cantidad ofrecida son las unidades, ¿verdad? Sí, la cantidad okay. ofrecida son las unidades. Ok, gracias. Pero yo recuerda que para la elasticidad, Patricia, lo vamos a evaluar siempre como un cambio porcentual. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Qué más dudas? ¿Qué más preguntas tenemos? Adiós. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? También se vale, cosa que poca gente ha hecho, preguntarme si tienen dudas al momento de contestar la evaluación.
Entonces, tengo una duda acerca de eso, maestro. ok, dime, Camilo. Cuando estaba contestando la pregunta, no me acuerdo cuál era, si era la número 1 o la número 2, pero donde teníamos que ejemplificar sobre el cambio en la demanda y el cambio en la cantidad demandada. Estaba pensando en el ejemplo de cuando compramos tickets de avión, que los precios bajan cuando es temporada baja, evidentemente, y los precios suben cuando es temporada alta. Pero ahí tuve una duda porque todos los factores cambiaban. Bueno, así lo vi yo, así lo entendí, no sé si estoy bien, pero según yo todos los factores cambian. Entonces no puse ese ejemplo, puse otro. Pero ahí, ¿qué pasa? O sea, cuando, por ejemplo, los factores que no son el precio también cambian, por ejemplo, en las vacaciones, está cambiando el factor de que es temporada vacacional, y también cambia el precio, pues porque es temporada alta. Entonces, no lo supe, no lo puse en ese ejemplo porque los dos factores cambiaban. Entonces, tuve esa duda. Mira, muy buena la duda, Camila, muy pertinente, porque ¿qué pasa? Que yo tengo distintos cambios en la demanda, nosotros no los vimos todos, ¿no? Y eso pasa en general con todo el contenido del taller de micro, porque este contenido, de hecho, en economía, pues son varios trimestres, y los ven por partes y tal. Y aquí, pues, como es complementaria su formación, y muy importante, pero lo vemos muy condensado. Y entonces hay algo que se llama demanda estacional, que son cambios en la demanda, como por ejemplo esto del periodo vacacional y los periodos lectivos en las escuelas, en toda la educación. Y que sí es un cambio, pero es un cambio que yo puedo esperar. Por ejemplo, todos sabemos que los billetes de avión en diciembre están más caros, ¿no? Porque todos lo sabemos. Entonces, claro, el precio cambia entre diciembre y octubre, que en octubre son más baratos, ¿no? Pero todos los diciembres aumentan y todos los octubres bajan. Entonces, aun cuando es un cambio estacional. Eso pasa mucho con las cosas que están que dependen de ciertas temporadas. Por eso es que se llama estacional, porque de cada estación pues va cambiando, ¿no? Lo mismo con los abrigos. Pues, bueno, aquí en Ciudad de México uno nunca sabe si va a hacer frío o va a hacer calor. Siempre tiene que tener un abrigo a mano, ¿no? Pero digamos que no, si estuviésemos, qué sé yo, en España. ¿Quién se pone o quién compra un abrigo en julio? Cuando hay 50 grados de calor y hasta se derriten las suelas, ¿no? ¿Y quién compra un traje de baño en diciembre para ir a la playa? Pues nadie tampoco. Incluso hasta en las tiendas departamentales dejan de vender esos productos porque no se venden. Porque no se venden. Y entonces, bueno, ahí yo tengo sí cambios en la demanda, pero es un cambio estacional. Es un cambio constante porque siempre se va a dar ese cambio. Entonces lo puedo evaluar un poco distinto, ¿no? En general, pero sí está muy bien, me gusta, digo, porque este concepto de demanda estacional no lo habíamos discutido, entonces tú no tenías cómo relacionarlo, ¿no? Pero sí me gusta cómo pensaste, porque, por un lado, sí es distinto un cambio en la cantidad demandada o de un cambio en la demanda. Un cambio en la cantidad demandada quiere decir que todas las cosas siguen funcionando igual, ¿no? Sin embargo, como hay un precio que, por ejemplo, puede ser más atractivo, entonces hay un aumento en lo que se consume, pero todo sigue siendo igual. ¿Sí? Ahí no hay, o sea, no es que hubo una crisis económica, no es que, no sé, se cayó una empresa que proveía mucho, no es que apareció gente que ahora sí consume y antes no consumía, como pasó con el aguacate, ¿no? Y los chinos. O sea, no pasó nada de eso. Sigue siendo todo igual. Es la misma gente que compra aguacate siempre. Pero
los productores quisieron tener una estrategia de, no sé, mercadeo, y entonces bajaron los precios para incentivar que haya un poco más de consumo. Y entonces en ese caso yo tengo un cambio en la cantidad demandada, pero no en la demanda. Es distinto, o sea, por ejemplo, antes las mascarillas las utilizaban principalmente, digamos, los médicos, ¿no? Las médicas, el personal de enfermería. Y eso era lo que vendían. Si la gente que antes producía mascarillas el año pasado, hace un año, aumentaba o bajaba el precio, pues básicamente las mismas personas que seguían consumiendo las mascarillas podían comprar un poquito más, un poquito menos. Si alguien utilizaba una mascarilla 2 veces, es decir, 2 días seguidos, pues ahora como está más barato es capaz de comprar una mascarilla por día, ¿no? Y eso aumenta el consumo de mascarillas, pero no aumenta nada más. O sea, seguirán siendo, digamos, el personal de salud quien las consume. Eso es un cambio en la cantidad demandada. Pero luego apareció la crisis de toda la pandemia. Y ahí ya no es el caso en el que solo los médicos consumen mascarillas, o las médicas, sino que también las personas como nosotros tenemos que comenzar a consumir mascarillas. Eso es un cambio en la demanda, porque no son las mismas personas, no es la misma condición, y ahora todo el mercado que consume mascarillas se redefinió. Antes era solo personal médico y ahora es todo el mundo. Es un cambio en la demanda, no en la cantidad demandada, sino en la demanda. Cambiaron todas las configuraciones. Es un poco la diferencia. Con las mascarillas hace un año, cualquier cambio hubiese sido un cambio en la cantidad demandada. Con las mascarillas ahora, el incremento en la producción y en el consumo de mascarillas no es por un cambio en la cantidad, es un cambio en la demanda. Nos incorporamos personas nuevas que antes no consumíamos eso y que ahora las necesitamos porque no nos dejan entrar a los supermercados, no podemos entrar a ningún sitio cerrado si no tienes una mascarilla. Un cubrebocas. Esa sería la diferencia. Pero para el caso concreto que tú pensaste, es un caso de demanda estacional. Ok, muchas gracias. Ahí vamos. ¿Qué otra duda o comentario? Yo tuve una duda, profesor. Sí. La segunda pregunta, es que ahí mencionaba que cómo se calculaba el equilibrio, el precio de equilibrio. Entonces, me pregunto si era como tal la fórmula o la teoría. Es que es lo mismo, Patricia. Mira, matemáticas es un lenguaje, ¿eh? Es como hablar chino, japonés, italiano, no sé, inglés, náhuatl, ¿no? O sea, es un lenguaje. Y entonces al final la fórmula lo que hace es sintetizar el concepto. Una respuesta perfecta, así, preciosa, bonita, bien armada, de estas que a los profes nos ponen a saltar de alegría cuando corregimos, hubiese sido poner la fórmula y explicar cada componente de la fórmula y qué quiere decir en su conjunto. Eso a mí me hubiese puesto hiper feliz, ¿no? Por ejemplo. Pero es la misma cosa. Hablar de la fórmula o hablar de la teoría es la misma cosa. Sí. Bueno, es que como yo tenía esa duda, yo sí puse las dos, nada más que creo que me di a explicar más con la fórmula ahora sí en fórmula que la teoría. Y pues bueno, ya voy a ver qué tal me fue. Ya veremos, Patricia, ¿eh? Pero en general si hiciste eso es una buena práctica. La idea es que, claro, lograr una explicación coherente. Vamos a ver qué tan coherente fuiste. Ya me contaron. Sí. Pero mire, el punto de todo esto es que estas dudas, qué bueno que las planteen, pero hubiese sido más chido que los hubiesen planteado antes, porque yo se las hubiese contestado por correo. Entonces, si cuando están haciendo el trabajo tienen alguna duda, ahí mismo me pueden poner un comentario y yo les contesto, ¿eh?
Y lo mismo si luego ustedes honestamente, lo primero que yo les pido es que hagan un análisis propio y digan, a ver, si lo hice bien o no lo hice bien. Y ya después de que haga eso, si yo veo que sí hice un buen trabajo y el profe no entendió, no me evaluó bien o lo que fuese, me mandan un mensajito y yo con gusto les reviso para ver en dónde está o no está, ¿sí? En general los criterios son siempre los mismos. Necesitamos tener claridad, poder argumentar y mostrar que estamos aprendiendo. Con esos criterios vamos a ir bien. ¿Sí? La idea de la evaluación continua es que siempre les acompañe en todo el proceso. Y ahí está. Y mi meta es ponerle a todo el mundo 10. Entonces, pónganmelo fácil, ¿sí? Si ustedes hacen trabajos que todos necesitan 10, yo pongo 10 a tutiplén. Voy repartiendo 10 y 10 y todo el mundo saca MB. Yo feliz. Pero necesito que me ayuden a poder poner el 10 sin tener cargo de conciencia. Es lo único. ¿Cómo ven? Sí, está bien. Muy bien. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario más? ¿No? Perfecto.